Visitar el Chocó y su biodiverso Pacífico fue una de las experiencias más enriquecedoras que hemos vivido a lo largo de este viaje por Colombia. Veníamos por un par de días, pero la calidez de su gente y el libretista de esta historia hicieron que este viaje se extendiera por un largo mes para vivirnos estas tierras como nunca. Primero, pescamos con un emberá durante toda la noche en el Océano Pacífico. Luego, caminamos por la selva en búsqueda de las famosas y venenosas ranas endémicas del Chocó. De allí, pasamos a vivir un avistamiento de ballenas jorobadas épico como ninguno otro, pues incluyó pesca, un helicóptero y hasta sentir estos gigantes seres bajo nuestra lancha. Por último, nos fuimos 9 kilómetros al norte de Nuquí a degustar biche, una famosa y deliciosa bebida ancestral en la ensenada de Tribugá. Excelente. Y como todo buen viaje, llegamos al final de nuestro tiempo en el Pacífico del Chocó, no sin antes agradecerle a cada una de las personas que se cruzaron en mi camino y que hicieron que mi tiempo allí fuera mágico. El viaje continúa y es momento de volver a las dos ruedas. Amigos, volvimos a la capital del Chocó. Me dejé quedar de grupo. ¿Por dónde es? ¿Cómo estás? Gracias, gracias, muy amable. Parceros, bienvenidos nuevamente a Quibdó. ¡Ah! ¡Qué locura! Vivimos por el municipio de Nuquí, por el Pacífico colombiano. No. Recomendado, vea. Vamos a nuestra aeronave. Vamos a seguir perdiéndonos un ratico por el Chocó. Y luego, bueno, ya pasaremos a una nueva región acá de mi hermoso Colombia. Vamos pues, amigos. Parceros, bienvenidos a Quibdó. Estamos recorriendo la calle primera y estoy acá con Lucho, tocayo, parcero. Muchas gracias por recibirme aquí en la capital del departamento del Chocó. Estamos viendo por acá, pasando por la plaza de mercado. Parceros. Ya, ¿dónde está el botico? Bendita, ¿cómo estás, mi amor? Amigos, bienvenidos a la ciudad de Quibdó, Chocó, la capital de este hermoso departamento. Volvimos aquí después de estar recorriendo el Pacífico colombiano, las tierras de Nuquí, ese paraíso, parceros. Espero les haya gustado esa partecita gigante de Colombia. Nada, estamos por acá de pasadita en la capital. Quería mostrarles, vean, por allá se encuentra su famosa Catedral San Francisco de Asís. A mis espaldas el río Atrato. Por acá vienen desde el Urabá, llegan pues bueno, muchas embarcaciones con alimentos, mucho banano, mucho plátano. Parceros, esto es una ciudad bastante grande, tiene aproximadamente 150.000 habitantes, en su mayoría todos de la comunidad afrodescendiente. Vean por acá todas sus embarcaciones. Acá ya empieza a salir la gente hacia los diferentes lugares. También encontramos acá una cultura de los emberá. Se ve mucha gente emberá, mucho indígena emberá.
Vean, tienen por allá desde el otro lado también. Toda esa zona de allá es súper bananera. ¿Qué más le encuentro? Acá encontramos el Banco de la República. Hacia allí está la plaza de mercado. Bueno, muchas cosas por acá en la ciudad de Quibdó. Lastimosamente pues no podemos profundizar tanto en este lugar, pero bueno, lo dejaremos para después. Solo quería compartirles un poquito. Nos espera una gran ruta el día de hoy, amigos. Nos vamos para el centro del país, volvemos a cruzar la cordillera occidental para tratar de llegar a el eje cafetero. Así que nada, parceritos, vamos a dar una pequeña vueltica por acá, por su famosa calle primera, que es la que está acá paralela al río Atrato. Y ya nos despedimos de Quibdó, nos despedimos del Chocó para llegar a tierras paisas, al eje cafetero. Amigos, acompáñenme en un nuevo capítulo de Viajar y Punto, perdiéndonos por Colombia. Vamos pues. Estamos por acá en la calle primera. Se ve bastante comercio. Quibdó es una ciudad muy movida, amigos. Se mueve mucho la gente, más que todo en motos. Pero es que es absurdo, no usan casco por acá. Es bastante relajado, a pesar de que hay tránsito, no se maneja todavía, no se ha regulado completamente toda esa cuestión. Vean esos murales tan bonitos que se ven por acá en su famosa calle primera. Acá a mi derecha están terminando el muelle principal. ¿Qué más vemos por aquí, amigos? No sé, está muy curiosa esta ciudad, parceritos, la verdad. Y acá llegamos a su plaza de mercado. Vean, llega el platanito desde allá abajo, desde el río, lo suben todo. Vean esa hermosura de comida. Oigan, Quibdó es la ciudad en la que más llueve en el mundo, parceros. La verdad es que sí, confirmadísimo. Todos los santos días llueve en Quibdó. Pero pucha, es una locura. Para que se den una idea, en Bogotá llueve 1000 milímetros al año, anualmente. En Quibdó llueve 8000. O sea, es una cosa absurda, parceros, todo lo que llueve por aquí. Bueno, amigos, estuvimos dando una vueltica por acá. Hay de todo tipo de verduras, mucho pescado llega acá, obviamente, a la plaza de mercado. Por el río también viene en carro, también viene desde afuera el pescadito. Mucho banano, bastante banano verde por aquí. Bueno, hay otra cantidad de verduras que ni idea. Muchas hierbas, porque también la gente acá pues maneja mucho todo este tema con el biche, con el curao, con otras cosas. Entonces, bueno, hay de todo. Chontaduro también se ve por acá, amigos. Hay mucha variedad de cosas, pero no es como, ¿qué les dijera yo? No es tan fácil grabar, la verdad. La gente como que no es tan receptiva en este tipo de cosas, pero bueno, vean, se ve mucho bananito, platanito. Como de lejitos les trato de grabar un poquito. Ya continuamos, parceros, nuestro viajecito. Mucho zapote también se ve, vean. Hay mucha frutica, muy chévere. Continuamos, parceritos. Vamos a despedirnos de mis amistades. Se las presento y arrancamos la ruta del día de hoy. Vamos pues. Parceros, les voy a presentar a esta bonita familia. Hace falta Don Quique, pero les presento aquí a Lucho y a Doña Gloria, los encargados de nuestro tiempo por acá en Quibdó. Parcero, muchas gracias, Doña Gloria, mayor gusto por recibirnos, por sumarse a este viaje. que tengas buenas rutas por todo Colombia. Por guardar mi motico ahí un tiempito, incomodarlos con eso. Para nada. Nos alegra que haya estado en Quibdó Chocó, que les haya Ahí está. gustado estos paisajes, la gente, el folclor, sus mares. Sí. Muchas gracias. No, pues gracias a ustedes. Y bueno, una invitación a que vengan a perderse por acá también, ¿no? A conocer todas Por estas aquí, tierras. bienvenidos. Ah, Quibdó Chocó. En el Chocó van a encontrar paisajes maravillosos, gente hermosa, gente bella. No, a venir Ahí está. al Chocó. Ah, llegó, venga, don Quique. Destino turístico. Bueno, ahí está, amigos. Les voy a presentar a Don Quique y ya cerramos esto y continuamos el viaje perdiéndonos por Colombia, dejando tierras chocuanas. Tremendo. Ah, Sea. bueno, muchas gracias.
La gloria. Luis. Gracias. Saludito a tío Quique. Ahorita la cámara. Ah. ¿Sí o no? Saludos a Quique. Eso. Amigos, nos despedimos de el municipio de Quibdó, la capital del departamento del Chocó. Este lugar que nos acogió un muy buen rato, parceros, unos muy buenos días, tiempo acá en este hermoso departamento. Es momento de partir. No, Chocó muy loco, parceros, biodiverso, mucha cultura, mucha gente. Nos espera un muy buen trayecto, son unos que 180 kilómetros creo, hasta Pereira. Nos vamos para Pereira, pero antes quiero ir a conocer un municipio llamado Itzmina. Me han hablado mucho de Itzmina, no tengo ni idea. Bueno, sé que es minero, por supuesto, como que por ahí viene su nombre. Vamos parceros, muchas gracias Quibdó, muchas gracias a todos. Cuidémonos pues. Bueno amigos, llegamos a Itzmina, este municipio al sur de El Chocó. Quería venir acá porque pues no sé, me habían hablado bastante del tema minero y demás, que era muy movido. No tengo ni idea más, pero oye, vamos a chismosear qué hay por acá. Está bastante movido, parceros, en serio que se mueve muchísimo la gente. Por supuesto también afrodescendientes, las comunidades por acá. No sé, vamos a dar una vueltica, a explorar acá el pueblo y arrancamos para que no nos coja la tarde. Oigan, acabé de ver una iglesia muy curiosa, tiene un aspecto todo como antiguo, así súper cascado. ¿Quién dirá? Vamos a devolvernos ahorita y a pegarle una revisada, a ver qué nos cuentan por ahí, si encontramos a alguien o qué. Pero bueno, vamos a ver, esas son las curiosidades que me gustan, que nos sorprendan. Vamos pues. Uy amigos, acá paradita técnica en Itzmina, a tomarnos un Vive 100, recuperar energías, continuar para el regreso. Vean, estaba leyéndole. La palabra Itzmina se forma de la contracción de las palabras Istmo y Mina, dos características del área en el cual fue fundada. Fundada en 1874. Tiene una población de unos 25.000 habitantes, parceros. La minería principal por aquí es el oro purito. Nada, como les decía, veníamos a chulear esto, y ya, de regreso. Por acá no almorzaré más adelante, no tengo hambre. Entonces nos regresamos 17 kilómetros a la carretera principal y ahí sí vamos perpendicular al mar, o sea, entramos a la cordillera occidental nuevamente para atravesarla, subirla y bajar otra vez al eje cafetero, parceros. Fuímonos, vamos allá. ¿Qué le debo? Bueno gente, estamos llegando por acá a la iglesia que les dije. Díganme si no se ve curioso, vean cómo se ve esto. Vamos a parquear por acá. Creo que se puede, sí, vean, ahí se ve la gente saliendo, dejando sus motos. Dejémosla por aquí. No, es que yo la verdad la vi, yo qué curioso, no sé. Vamos a ver, vamos a entrar por allí a chismosear un ratico. Amigos, se llama la Catedral San Pablo Apóstol. Vean. Vean ese Cristo. Vamos a ver un poquito por dentro, parceros. Venga, valió la pena venir por acá, me parece muy interesante. Amigos, estamos aquí con el padre Jason, el párroco de la Catedral de Itzmina. De la Catedral de Itzmina. Diócesis misionera gente de Itzmina Tadó. Cuéntenos un poquito, padre, acá la importancia que tiene esta catedral, el sector donde estamos, qué representa para los chocuanos. Estamos en la ciudadela de Itzmina, Chocó, en la provincia del San Juan. Chocó internamente se divide en dos provincias.
provincia del Atrato con su capital, Quibdó, Sí. donde está la otra diócesis, y la provincia del San Juan con su capital de Izmina. Esta diócesis abarca una totalidad de 24.500 kilómetros cuadrados de tierra. Cogemos todo lo que es el Baudó, zona del Baudó, corazón Sí. de la selva chocuana, el Pacífico, desde la parroquia de Juradó, en frontera con Panamá, hasta Ok. Guineal, y todo el río San Juan hasta desembocar al Pacífico en un pueblo llamado Tocondó. Este es el río San Juan. Este que tenemos ahí al frente es el río, Río San Juan. Ok. Esta es la iglesia madre de la diócesis, es la principal de Sí. todas las iglesias. Nuestra diócesis fue fundada por Monseñor Gustavo Posada Peláez, primer obispo de este territorio, cuyo cuerpo está sepultado aquí en la catedral. Prestamos un servicio a todas las comunidades indígenas, afro y mestizos que están aquí entre nosotros. Sí. Somos un presbiterio joven, tenemos alrededor de 70 años de fundación. En cabeza de la diócesis está ahorita Monseñor Mario de Jesús Álvarez, que es el obispo titular de nuestra diócesis. Sí. Y pues estamos trabajando en todo el territorio, abarcamos todo el territorio. Bueno, padre, muchísimas gracias ahí por Terrible. compartirnos esos datos. Muy bien, mi hermano. Vea, valió Dios la bendiga. pena pegarnos la desviada hasta acá porque iba a seguir derecho hacia Pereira, pero dije, no, vamos a entrar a Itzmina a conocer un poquito. Oh, no. Y vea, La acá ciudad salimos un amable poquito. y acogedora. Ahí está, muchas gracias, padre. Para servirle, Dios Seguimos, lo bendiga. amigos, seguimos perdiéndonos por Bye. Colombia. Chao, pues. Oigan, estuvimos de buenas, ¿sí vieron? Ahí salió preciso el párroco de la iglesia, nos contó la historia. Mejor dicho, ahí quedó perfecta la venida a conocer la iglesia. Nos contó un poco pues del municipio, de su diócesis. Conocemos de todo, parcero, en este viaje. Conocemos absolutamente de todo. En eso estamos, perdiéndonos y conociendo su magia. Oigan, está pasando algo curioso, la verdad. Ah. No, 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 no. Les cuento que mi moto está perdiendo fuerza, perdió fuerza. Llegamos a Itzmina y... ah. Acelera, revoluciona, pero no coge. No, amigos, veníamos bien desde Quibdó, todos los 70 kilómetros sin problema. Paré ahí en la iglesia y arranqué y como que empezó a perder fuerza. No sé. Ah. Yo creo que vienen siendo otra vez los discos de Clutch. No, parce. Y todo lo que me espera, porque es que nos enfrentamos a la cordillera occidental, parceros. O sea, ustedes saben lo que significa esa vaina. No, y miren dónde vinimos a quedar por acá, marica. Ah. Eso sí es un grandísimo cagado. Ay, parceros, estamos a 180 kilómetros de Pereira y la moto empezó a fallar nuevamente por los discos del clutch. No, parce, no tiene fuerza la moto, pierde mucha fuerza al acelerar. Queda ahí revolucionada, pero no acelera. Ah. Voy a llamar a un amigo a ver qué me dice, parceros, ¿por qué no? No sé qué puede ser, se cambió hace poco. La teoría está bien, quizás aceite, pero no. He viajado 200, ¿qué? 50, por ahí unos 400 kilómetros, no creo que sea aceite, no creo que sea nuevo, no tampoco hay riego de, o bueno, manchas de aceite, no sé, y veníamos andando bien, o sea, llegué a Itzmina excelentísimo, acelerando perfecto, pero te jodió. Y estoy lejos, amigos, estoy lejos de Pereira, 180 kilómetros, no sé si rifármela. A ver, porque es pura cordillera, parceros, pura subida. Vamos a ver.